internacional. Hoy en su primer día de trabajo ya hemos tenido 3 conferencias magistrales y vamos a dar paso a esta siguiente actividad, que es una mesa de análisis que va a estar moderada, bueno, lleva por nombre Nueva Gobernanza Universitaria y Buen Gobierno, y vamos a contar con la moderación del doctor Roberto Rodríguez Gómez, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Es un verdadero privilegio formar parte de este panel que convoca a la mesa 3 del seminario sobre el buen gobierno en el siglo XXI y que lleva por título Nueva Gobernanza Universitaria y Buen Gobierno. Habría que decir que la expresión buen gobierno fue una de las primeras acepciones que tomó el término de gobernanza. Antes se decía como good governance, para referirse a lo que ahora nos referimos como gobernanza, de manera que son términos relativamente emparentados. No sobra quizás decir que en nuestro medio, en nuestro país, el término buen gobierno en algún momento fue adoptado como uno de los ejes de política pública durante el gobierno del presidente Vicente Fox y que implicaba algunas nociones en ese momento novedosas, en ese momento, como las de gobierno digital, y se abrió hacia las avenidas de transparencia, de rendición pública de cuentas y todo lo que después ocurrió en esa dirección. Después sería reemplazado más bien por nociones de evaluación de desempeño y al cabo por sistemas en que conjuntan responsabilidades de la administración pública diversas, pero con respecto a algún propósito. ¿Cómo sería, para ejemplificarlo, el Sistema Nacional de Anticorrupción? Como un ejemplo. De manera que incluso en nuestro ámbito, la idea de gobernanza, a veces con ese nombre, a veces con otros nombres, ha sido progresivamente instalada como práctica de la gestión en el campo de la administración pública. De alguna manera, en el ámbito del debate académico y también en el del diseño de las políticas públicas y de las institucionales, la idea de gobernanza o la noción de gobernanza podría calificarse como un término estelar, es decir, como algo a lo que se está discutiendo, se busca definir, se busca entender sus alcances y sus posibilidades de aplicación, aun cuando no contamos ni con una definición unívoca acerca de lo que gobernanza puede significar, y menos aún con un consenso entre los distintos intérpretes, sean estos académicos o políticos. Por eso es muy buena ocasión la que convoca este seminario para su discusión y de particular interés interpretarlo en el campo de la institucionalidad universitaria, sin dejar de lado algo que es importante. Las universidades, desde su remotísimo origen hacia el siglo XII, el siglo XIII, siempre fueron corporaciones en las que la toma de decisiones y las formas de gobierno estuvieron acompañadas de estructuras de colegialidad. Primero los claustros, los colegios, las facultades entendidas como corporaciones docentes, de manera que no ha sido en nuestro ámbito extraña la idea de la colegialidad para la toma de decisiones y para el gobierno institucional. Uno de los retos es encontrar el equilibrio o adaptar esta función de gobernanza a las maneras como desde nuestras instituciones hemos entendido la colegialidad y su significado. Nos acompañan en el panel auténticos especialistas en el tema. Ahora los voy solamente a nombrar y después leeré algunas líneas de su semblanza. A mi izquierda, el doctor Hugo Casanova
Cardiel, quien actualmente es el coordinador de reforma institucional y prospectiva universitaria en la UNAM. A mi derecha, el doctor Rafael Puyol Antolín, que es presidente de la Universidad Internacional de La Rioja en la actualidad. También tenemos la compañía de María Angélica Buendía Espinosa, en el presente secretaria de Unidad en la Universidad Autónoma Metropolitana en la sede de Xochimilco, y el doctor Luis Armando González Plasencia, quien es secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Daré la palabra, en primer lugar, al doctor Rafael Puyol Antolín, geógrafo de profesión, doctor en geografía y un auténtico especialista en temas de geografía humana, en particular el estudio de poblaciones, ahora en temas sobre el envejecimiento poblacional, los temas de migraciones, los temas del crecimiento demográfico y sus impactos, entre otros, pero sobre todo destacaría su actividad académica en la Universidad Complutense de Madrid, en la que fue primero director del Departamento de Geografía General, posteriormente vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia, vicerrector de ordenación académica y a la postre rector de una de las universidades de mayor consistencia, prestigio y calidad académica, como es la muy reconocida Universidad Complutense de Madrid en los años de 1995 a 2003. Doctor Puyol, tiene usted la palabra. Contamos, desgraciadamente, con un espacio en torno a los 15 minutos como para que podamos tener todas las presentaciones y las preguntas o comentarios del público que nos acompaña. Adelante, doctor Puyol. Muy bien, pues muchísimas gracias por esa generosa presentación. Ya saben ustedes que esta es una hora fatal, es la hora de la siesta, y yo les querría hacer un ruego, ¿no? Y es que las personas que quieran dormir la siesta se pueden ir, pero por favor háganlo despacio para no despertar a aquellos que se queden. Bueno, solo pretendía llamar su atención y despertarles. Yo creo que el tema de la gobernanza es no solo, como decía el presidente Zapatero, algo absolutamente fundamental en cualquier ámbito institucional, sino que lo es igualmente para las instituciones universitarias. La posición en los rankings de una universidad tiene mucho que ver con la gobernanza que puedan tener. La reputación que una universidad pueda tener está en relación estrecha con la gobernanza que mantenga. Los procesos de transferencia al tejido empresarial son siempre más fáciles si las empresas consideran que las universidades están bien dirigidas, ¿no? Yo me he atenido al título de la ponencia, que es Nueva Gobernanza, como algo fundamental para el buen gobierno, ¿no? Y lo que pretendo hacer es presentarles qué nuevas fórmulas de gobernanza priman hoy en las universidades del espacio europeo de educación superior, todas las cuales desde hace algunos años han emprendido reformas sobre sus sistemas de gobernanza con nuevas estructuras, nuevos instrumentos, aunque siempre respetando algunos principios básicos que deben de estar siempre
en el ADN de cualquier buen sistema de gobernanza. En primer lugar, les hablaré de la importancia de una nueva fórmula para las universidades por algunos factores que a mí me parece que son fundamentalmente los siguientes. Las viejas universidades tenemos demasiados órganos y a veces demasiado grandes, ¿no? Yo siempre recuerdo lo que ocurría en mi universidad de toda la vida, la Universidad Complutense, con la toma de decisiones sobre un asunto de cierta relevancia. Empezaba en un departamento, 40 personas, pasaba a una junta de facultad, otras 40 personas, de ahí iba a la junta de gobierno, 60 personas más, si tenía relevancia iba al claustro, 300 personas más, y finalmente acababa en el Consejo Social de la universidad, pongamos unas 20 personas más. De tal manera que para tomar una decisión sobre un asunto intervenían 500 o 600 personas y la decisión, en el mejor de los casos, tardaba en adoptarse 6 meses. Eso sí, el claustro no la rechazaba, con lo cual volvía al inicio de todo el proceso, ¿no? Demasiados órganos, demasiado grandes. Y a veces con competencias enfrentadas. La vieja oposición entre un departamento y un centro hace que el funcionamiento no siempre sea el adecuado en cada caso, ¿no? Estos dos hechos, demasiados órganos, demasiado grandes, con competencias cruzadas, se unen a otras circunstancias que han motivado el cambio en los sistemas de gobernanza. Uno de ellos es la idea siempre latente en las universidades, pero con camino por recorrer todavía, de establecer mayores lazos con la sociedad y como representante de esa sociedad con el tejido empresarial, ¿no? Se ha considerado que debía de haber representantes de la sociedad en los órganos de decisión de las universidades porque, en definitiva, una de las misiones básicas de la universidad, no la única evidentemente, es formar profesionales y teníamos que escuchar la voz de la empresa que nos dijera qué profesionales necesitaba para que pudiésemos otorgarles los niveles de empleabilidad que se precisaban, ¿no? También se consideró que era necesario empoderar la figura del rector, darle capacidad auténtica de decisión, ¿no? Lo cual no siempre ocurre así en todas las universidades. Y por último, otro de los factores es intentar profesionalizar la gestión universitaria, que no fuese el resultado de un amateurismo que con frecuencia no conducía a resultados satisfactorios, ¿no? ¿Y cuáles fueron los cambios que se llevaron a cabo sobre la base de estos factores? Pues, en primer lugar, la creación en muchas de las universidades europeas, en casi todos los países, de un órgano que aúna los intereses académicos con los intereses sociales. Es un órgano pequeño, es un órgano de 15 personas, 15, 20 como mucho, en el que están representados todos los estamentos universitarios, por supuesto el profesorado, pero también el personal de administración y servicios, y hay una representación de los estudiantes, y otros son representantes de la sociedad, que deben de ser, bueno, personas con cierta vocación, con conocimientos del mundo universitario, con capacidad y disponibilidad horaria para ejercer con eficacia su función. En segundo lugar, se decidió elegir
al rector fundamentalmente, pero también a otros cargos académicos con criterios profesionales. De tal manera que es ese órgano el que elige al rector tras una convocatoria pública que no solo afecta a la propia universidad, sino a otras universidades del propio país o a otras universidades de fuera del país. Y por último, se intentó obtener la máxima autonomía posible para las instituciones educativas. La máxima autonomía posible en 4 aspectos principales. El primero es la autonomía financiera. Se ha pretendido que las universidades tengan satisfechas sus necesidades de financiación. En segundo lugar, una autonomía en los recursos humanos, capacidad de contratación directa de las universidades de aquellos profesores que necesitan. En tercer lugar, una autonomía académica, total libertad para decidir qué programas se imponen y, por supuesto, defender la libertad de cátedra como principio sagrado de cualquier institución educativa rigurosa. Por último, una autonomía organizativa, es decir, poder organizar su gobierno de aquella manera que consideraran más convenientes para el logro de sus finalidades, de sus objetivos. Ahora bien, al mismo tiempo que se otorgaba a las universidades una mayor autonomía de funcionamiento en estos 4 ámbitos que les acabo de mencionar, también se les exigía una rendición de cuentas rigurosa. Por lo tanto, la autonomía universitaria va absolutamente de la mano de la rendición de cuentas por parte de las instituciones educativas. Rendición de cuentas procede del término inglés accountability y no es simplemente hacer una una auditoría de gestión de cómo ha resuelto, en qué ha empleado su presupuesto. La palabra accountability va mucho más allá. La rendición de cuentas va mucho más allá. Es en cada año un examen profundo de todas y cada una de las actividades que lleva a cabo la institución educativa. La docencia, la investigación, la transferencia, la extensión universitaria, la proyección territorial que puedan tener, la proyección social de la que se dote cada institución. Por lo tanto, autonomía, pero al mismo tiempo rendición de cuentas. Y para que ustedes puedan tener un ejemplo de lo que les estoy contando, les voy a poner un ejemplo de un sistema hermano al español, que es el sistema portugués, en el cual verán cómo están aplicados muchos de estos modelos que les acabo de mencionar. Tradicionalmente, las universidades portuguesas tenían un modelo único de gobierno. Todas las universidades, un solo modelo, en el que predominaban órganos de gran dimensión, algunos con más de 300 miembros, en el caso de las universidades de mayores dimensiones, y una representación que era paritaria entre estudiantes y profesores. Portugal introduce por ley una modificación exactamente en el año 2007 que introdujo los siguientes cambios. Primero, amplio reconocimiento de la autonomía de las universidades. Segundo, libertad para que las universidades adopten el modelo de organización institucional y de gestión que consideren más adecuado. Tercero, capacidad de autogobierno. Cuarto, número pequeño de órganos de gobierno y de dimensiones reducidas. ¿Cuáles son esos órganos? El Consejo General, que está comprendido entre 15 y 35 miembros, 50% de docentes e investigadores, representación de no docentes y de estudiantes, y por lo menos
un 30% de representantes de fuera de la universidad, de los intereses sociales. Está luego la figura del rector, con gran capacidad de decisión. Está el Consejo de Gestión, que está compuesto nada más entre 3 y 5 miembros, y luego está el Senado de la universidad, que se ha convertido no en un órgano de decisión, sino en un órgano puramente consultivo. El rector es elegido por el Consejo General y los candidatos deben de ser profesores o investigadores de la misma o de otra institución, como les decía, nacionales o internacionales. Evidentemente, la implantación, tengo 2 minutos, Sí, don la Víctor. implantación de estos sistemas no es sencilla en aquellos sistemas universitarios que están acostumbrados a un sistema de gobernanza que yo, en relación con estos nuevos que acabo de describir, definiría como tradicionales. España es un país en el que no se ha dado el paso todavía en esta dirección en todos y cada uno de sus componentes. Nosotros tenemos una ley de universidades, la LOSU, de hace un par de años aproximadamente, y se ha cambiado el sistema de duración del mandato del rector. En mi época de rector de la universidad, yo tuve 2 mandatos de 4 años, y era el máximo que se podía estar, 8 años. Y ahora se ha modificado el mandato por uno solo, de 6 años, con el fin de que un rector no tenga que ver sometido en mitad de su mandato a un proceso de reelección en donde se disparan todos los apetitos racionales e irracionales de los votantes, ¿no? Y de los grupos de presión dentro de la universidad. La universidad es la cuna del saber, no es la cuna del poder. Y por lo tanto, ese es un paso positivo, aunque quizás todavía nos hemos quedado un poquito cortos en la adopción de algunos de estos otros pasos que podrían equipararnos a la mayoría de las universidades que hay en el espacio europeo de educación superior. Y les decía, no es sencillo. Hay toda una serie de opiniones en contra de introducir estos cambios que no les voy a ocultar. Algunos dicen que no es prioritario para la universidad tener un buen sistema de gobernanza, que mejor se hacen esfuerzos adicionales en temas de financiación. Yo no soy de los que piensa así. Yo creo que un buen sistema de gobernanza es absolutamente básico para cualquier universidad. Hay un segundo grupo de objetores que dicen que esto reduce el nivel de democracia interna dentro de la universidad. Bueno, pues en definitiva, en cada uno de los estamentos, aunque sean más reducidos, se mantiene el principio de democracia absolutamente inalterable, aun cuando el tamaño de los órganos para los que se eligen las personas pues son de tamaño más reducido y evidentemente pues hay, pero participan todos los segmentos, participan los profesores, participan los estudiantes, participa el personal de administración y servicios, etcétera, ¿no? Un tercero es que eso de incluir miembros de la sociedad civil en el ámbito universitario constituye una injerencia que no debería admitirse. Yo creo que nos debemos a la sociedad donde nos insertamos, es decir, las universidades hoy día tienen que ser internacionales, pero tienen que ser locales también, es decir, influir sobre el espacio circundante, proporcionándole los profesionales que necesita o investigando aquello que le resulta necesario, ¿no? Por lo tanto, no veo tampoco que esto sea un criterio. Un cuarto criterio descalificador es que esto es un modelo anglosajón, como si por el hecho de que hubiera nacido en países anglosajones fuera ya malo y no adaptable a otros contextos académicos, ¿no? Y por último está
el argumento de que esto en definitiva es privatizar las universidades públicas en este caso, ¿no? Bueno, pues todos estos países, sistemas de este tipo, los tienen las públicas y los tienen las universidades privadas. No hay ninguna diferencia en este sentido. Pero, en fin, no es un proceso fácil. Yo sí creo que habría que dar pasos en esta dirección, porque algo tan fundamental como tener una buena gobernanza universitaria, creo que se podría resolver de una manera bastante satisfactoria con estos cambios que se han introducido. Sin nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá, gracias a la participación del doctor Pujol, además de ilustrarnos cuáles han sido las dimensiones de la noción de gobernanza en el espacio europeo de educación superior y algunas de sus aplicaciones en el contexto más local, también ha puesto de relieve algunos de los retos, vamos a llamarle así, y tensiones que comporta un cambio universitario centrado en la noción de gobernanza. Uno en el que él ha insistido, no solo en esta presentación, sino también en otras, pues es el reto o el riesgo de la hiperburocratización. Es decir, demasiados órganos, con demasiadas personas, con funciones que se traslapan, entre otros aspectos. Este es sin duda un reto a superar y un riesgo a calibrar. Hay otros, desde luego, que también han sido mencionados y que representan tal vez tensiones, más autonomía o más gobernanza. Quizás es un falso dilema, pero es un aspecto que se discute. También los riesgos de captura de la gobernanza por grupos de poder institucionales o extrainstitucionales, lo que incluye hasta los partidos políticos, por ejemplo, para el control y gobierno de las instituciones universitarias. Nuestra segunda presentación va a correr a cargo de la doctora María Angélica Buendía. Ella es especialista en temas de política y gobierno. Ella es especialista en muchos temas, déjenme decirlo así, porque ha escrito mucho, a pesar de ser una académica joven. Su producción es abundante en número de trabajos, pero también en los temas que ella ha trabajado. Y diría también que ella fue un elemento muy importante en los últimos años en la construcción de los mecanismos de gobernanza en el sistema de educación superior en México, derivados de la Ley General de Educación Superior, que instituyó distintos órganos para buscar algunas formas de gobernanza no institucional, sino sistémica. Es decir, que involucrarán al conjunto de las instituciones de educación superior, universitarias y no universitarias, públicas y particulares. Le pediría a la doctora Buendía que nos comente de esta experiencia y de su opinión en general sobre el tema de la gobernanza y el gobierno en el ámbito universitario. Gracias, Hugo. Pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar también aquí en la UNAM con grandes amigos de muchos años ya que hemos coincidido en estos temas pues de la universidad, de la educación superior que nos interesan. Yo quisiera iniciar planteando particularmente un par de preguntas que me hice o que nos hemos hecho alrededor de estos temas de gobierno y gobernanza en la educación superior y en sus instituciones. Por lo menos he trabajado el tema más en México, pero bueno, eso siempre hace que uno tenga que referir y buscar documentarse en razón de lo que está pasando en otros sistemas de educación superior en el mundo. Creo que un par de preguntas que son casi obvias, pero que nos planteamos a la hora que vamos a hablar de gobierno y gobernanza es cómo se gobiernan las instituciones de educación superior, cómo se puede gobernar un sistema, particularmente el mexicano, que es un sistema sumamente complejo y diverso por el número de instituciones que lo componen, pero también por los tipos de instituciones y cómo también la evolución de este sistema pues ha llevado justo a lo que Roberto comentaba,
en razón de ir construyendo a lo largo del tiempo, por lo menos yo diría más o menos por ahí de el surgimiento del sistema que muchas y muchos hemos coincidido hace un corte metodológico con la Universidad Nacional, con la autonomía de la UNAM, y a partir de ahí se va configurando un sistema de educación superior en México, pero luego a partir de 1950, pues que empieza a tener una forma distinta justo de gobernarse. Entonces, ese es un primer planteamiento. Y después en ese sentido es pues esta diferenciación teórica que también hemos hecho y empírica que hemos vivido que tiene que ver con avanzar o lograr construir procesos más de gobernanza que de gobernabilidad en los sistemas y las instituciones. Y eso implica cómo se toman las decisiones, que es otra gran pregunta. ¿Cómo tomamos las decisiones en el sistema y en las universidades? Particularmente me voy a referir primero al sistema, pues México, insisto, tiene un sistema de educación superior muy complejo con miles de instituciones que se dividen en autónomas, federales, estatales, tecnológicas, politécnicas, interculturales, institutos tecnológicos, universidades indígenas también, y por supuesto el sector privado. No obstante, en su globalidad, el sistema de educación superior mexicano sigue siendo mayoritariamente público. El 66% de su matrícula se atiende por instituciones públicas y particularmente de ese 66%, las universidades autónomas mexicanas, que prácticamente hay una por entidad federativa, pues atienden por ahí del 40% del total de la matrícula, entre 35 y 40%. Y el 33% restante, pues es atendido por el sector privado. Es tan diverso el sistema público como lo es el privado. Entonces, un primer gran reto para el sistema de educación superior mexicano ha sido cómo construir gobernanza con esta pues multiplicidad de instituciones que además, si tratamos de caracterizarlas en sus formas de gobierno, pues también son sumamente variadas y nos lleva un buen tiempo, o nos ha llevado a quienes nos ha interesado el tema, pues situarlas, ¿no? En el modelo de gobierno que tienen. Y en ese sentido, nosotros tuvimos como país una ley para la coordinación de la educación superior por muchos años y recientemente esto que comentaba Roberto, pues recientemente con el gobierno pasado, en el sexenio pasado, en el 2021, tuvimos ya una ley general de educación superior que tiene como uno de sus capítulos principales el de gobernanza y es precisamente tratar de dar coherencia e integración a este sistema tan diverso y tan complejo de instituciones y buscar tener un organismo que ha sido muy complejo, bueno, nos ha tocado participar un poco en ese sentido, pero muy complejo tratar de construir decisiones que primero tocan múltiples intereses en función de los tipos de instituciones que tenemos. Son diferentes los intereses que tienen nuestras universidades autónomas, como esta, como la que yo trabajo, y las otras 38, son 40 universidades autónomas en el país, para después pasar a los intereses que mueven a otro tipo de instituciones como los tecnológicos o como las universidades tecnológicas o politécnicas, cuyas formas de gobierno son distintas y también les mueven otro tipo de intereses en términos de cómo construir y colaborar para un sistema y construir esas decisiones para ese sistema. Se formó un organismo a la luz de la ley, el Consejo Nacional para la Educación Superior, el CONACES, en donde, bueno, pues la intención ha sido precisamente tener un organismo regulador que le dé coherencia a las decisiones del sistema y esas decisiones en términos de su relevancia me parece que pasan por lo menos por 4 grandes temas que igual se reflejan en la Ley General de Educación Superior. Uno es el asunto de la calidad, sigue siendo una línea prioritaria de nosotros, de las instituciones, pero también del gobierno. ¿Qué es lo que iba a pasar con el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior mexicana? El asunto de ampliar la cobertura. Nosotros en México seguimos teniendo un tema con la cobertura porque tenemos el 43% de cobertura, más o menos, y bueno, pues todavía estamos lejos de otros países a nivel mundial y particularmente incluso en América Latina también estamos en un tema que pues no hemos logrado todavía resolver.
y que bueno, pues en los diferentes momentos en que ha ido evolucionando el sistema de educación superior, pues se han ido planteando diferentes mecanismos que básicamente tienen que ver justo con lo que ha derivado en el sistema que hoy tenemos, la diversificación institucional, crear diferentes tipos de instituciones buscando que tengan una misión en lo particular y pues el apoyo o las becas, el sistema de becas que conocemos para abonar a ampliar la cobertura y garantizar por lo menos el acceso, un poco la permanencia y nunca sabemos del egreso porque a la hora que hablamos de eficiencia terminal, pues entramos en otro gran debate. El otro tema, también un gran tema para la educación superior mexicana que está establecida en la ley y que pasa por el asunto del CONACYT, de este organismo regulador o más bien eh, eh, que da coherencia o que trata de dar mayor gobernanza al sistema, pues es el de financiamiento. Y en el caso del financiamiento, pues hemos tenido también toda una historia muy particular en cuanto, sobre todo a la educación superior pública, en cuanto quién debe financiar la educación superior, sobre todo cuando hoy, desde hace algunos años, pero hoy en el espíritu de la propia Ley General de Educación Superior están conceptos o preceptos básicos teórico-epistemológicos que tienen que ver con la desigualdad, con la equidad, con la inclusión, con la necesidad de tomar a la educación o de asumir a la educación superior como un bien público social. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo podemos avanzar cuando la ley plantea precisamente la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior? ¿Cómo esa obligatoriedad y gratuidad se van a asociar con el asunto del financiamiento? Cuando por el contrario, pues sí, hemos tenido temas muy recurrentes en cuanto al financiamiento, que creo que tienen un sustento también y que me parece muy válido, que ahora lo acababa de mencionar Rafael, que es el financiamiento sí, la autonomía sí, pero la rendición de cuentas académica y económica también. Y creo que ese es, me parece, el punto central en términos de la ley y de tratar de dar gobernanza al sistema, si nosotros consideramos este punto. O esta demanda de financiamiento, sí, para la educación pública, pero también, insisto, rendición de cuentas académica y económica, que es una obligación que tenemos no solamente las instituciones públicas, sino también las privadas. Y en ese caso, bueno, pues ahí también hay todo un tema. En estos grandes temas, nada más lo resumo: calidad, cobertura, financiamiento, educación privada, son como los elementos que tratan de dar coherencia a la educación superior en México y que buscan que tengamos un sistema pues con mayor gobernanza o una gobernanza sistémica, aunque bueno, creo que son muchos los retos y allí pues seguramente ahora nos va a tocar escuchar también ello, pues el papel no solamente de las instituciones, sino de otros actores, como son los que participan en el CONACYT, precisamente la NUYES, el gobierno, las instituciones e incluso la propia ley establece la participación del profesorado y del alumnado. Las reuniones del CONACYT son reuniones muy grandes, entonces me refiero a las personas, ahora que se decía cuántas personas, cómo organizas y cómo se toman las decisiones, bueno, pues es un gran reto establecer los temas, la agenda, trabajarla y después tomar o bajar esas decisiones a las instituciones. Una cosa es, lo sabemos todo, y el tema de gobernanza se vincula con la política pública, construir, diseñar, después implementar y evaluar además cómo se logran las políticas. Eso es como en términos muy resumidos. Ahora, hay otro tema también, bueno, hay otra situación asociada a lo que es ya la gobernanza y el gobierno dentro de las universidades. Yo me voy a referir más a las autónomas como las vivimos en México, y por supuesto que además tienen una gran tradición y una identidad en la universidad que algunos pues todavía nos atrevemos a denominar la Universidad Latinoamericana, con toda también la ascendencia que tiene de Europa, de las universidades europeas, porque evidentemente tenemos un gran vínculo histórico en ese sentido, pero en esa misma perspectiva, pues las universidades justo defendemos, me parece a mí, una gobernanza, una gobernanza participativa,
una gobernanza que vaya más hacia toma de decisiones democráticas y una gobernanza también que responda a las diferentes necesidades de los propios actores de la universidad y fuera de la universidad. Ya se hablaba ahora de si es posible tener un sistema o un tipo de gobierno así en las universidades, y me parece que ya no solamente hay que cuestionarnos si es posible, sino es necesario. En ese sentido, yo me gustaría plantear pues algunos elementos que me parecen básicos para la gobernanza dentro de las universidades y que yo llamaría demandas renovadas en torno a la necesidad de construir una nueva gobernanza o de renovar la gobernanza en las instituciones, muy probablemente derivada de la investigación, pero también de la práctica en la gestión de la educación superior en mi universidad y en otros ámbitos de la educación superior. Y diría, bueno, primero que cada vez más se demanda una gobernanza plural o basada en el concepto de pluralidad, que yo recientemente leí un texto de pluralidad de la ministra de Tecnología de Taiwán, donde plantea precisamente cómo la tecnología puede ayudarnos a darle más sentido a la democracia cuando nosotros, incluso en ese sentido, pues tenemos limitantes de participación. Y diría que hay por lo menos 4 demandas que están muy presentes y que nos están exigiendo renovar la gobernanza en las universidades. Las primeras son las demandas estudiantiles. Por lo menos desde hace algún tiempo, y nosotros lo hemos vivido en carne propia en la universidad, las demandas estudiantiles que tienen que ver con las no violencias, sobre todo el tema de violencia de género, que sigue siendo una problemática constante en las universidades y que algunas nos ha llevado a crisis verdaderamente fuertes de parar las instituciones por demandas de las y los estudiantes en razón todavía de violencia de género. También las demandas que hoy en ambientes tan violentos, no solamente en términos de violencia de género, me estoy refiriendo a la violencia como una constante que ha roto el tejido social, nos enfrentan a las universidades a problemas bien graves en las universidades que tienen que ver con la seguridad del alumnado, dentro y fuera. Y me estoy refiriendo incluso a temas pues muy, muy complejos como es el que haya involucrado o que se ingresen a las universidades venta de cosas que no se deben vender y no voy a nombrar del todo, pero ya sé que me están entendiendo. Un tema también que vino a renovar o que nos obliga a renovar la gobernanza es el asunto de la salud emocional que muchos asociamos a la pospandemia, ¿no? Y decimos, las y los estudiantes regresaron con otras problemáticas, también las y los profesores regresamos con más problemas de los que ya traíamos, pero es cada vez una demanda muy fuerte en las instituciones cómo atendemos esta cuestión de la salud mental e incluso temas, por ejemplo, de cómo si la educación superior es un derecho humano, tendríamos las universidades también que responder a otras demandas como la alimentación, insisto, la seguridad, la no violencia. Y eso es una cosa que tenemos que meter, me refiero en la gobernanza. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a las decisiones, a las universidades a tomar decisiones sobre esas temáticas y hacer de esas decisiones un proceso compartido con quienes son los que nos están exigiendo tales cosas. Las demandas del propio personal académico, que cada vez también están enfrentando procesos, por ejemplo, de formación o que nosotros mismos observamos. Y me refiero también a la brecha que se genera entre los estudiantes y el profesorado en términos de las tecnologías digitales, particularmente hoy que todos hablamos de inteligencia artificial y decimos, bueno, ¿cómo los profesores o los profesores van a enfrentar este tema y qué decisiones tenemos que tomar las universidades para incorporar todo este asunto de la inteligencia artificial con ética y responsabilidad, pero que no podemos eludir? Otras son las demandas sociales también, que hemos sido siempre las universidades públicas actores o instituciones dedicadas a estar al servicio de las problemáticas sociales, pero las problemáticas sociales también cada vez se agravan más, la desigualdad, la pobreza, la marginación, la migración. En México estamos recibiendo muchas personas migrantes de Centroamérica y de Sudamérica. Y cómo vamos a responder las instituciones y el sistema de educación superior a esa demanda. Y por supuesto, finalmente, las demandas mismas del gobierno que tienen que ver con la ampliación de cobertura, con el ejercicio eficiente del financiamiento,
con la territorialidad misma, cómo llegamos a espacios donde no hay educación superior y, por supuesto, cómo garantizamos la calidad de la educación superior que estamos ofreciendo. Estas 4 demandas que yo agrupo como centrales, me parece que nos están llevando a renovar nuestros procesos decisionales, que nos están también cuestionando la manera en cómo lo hemos hecho. Se ha hablado de si la representatividad lleva a la sobreburocratización de las decisiones, pero que si resta representatividad, pues también te puede llevar a ejercicios de autoridad que no consideren la pluralidad y la democracia de esas decisiones. Y en ese sentido, me parece que si nosotros incorporamos estas 4 pues, demandas que yo agrupo de manera muy general y colocamos a la universidad como un proyecto social, pues nos obliga a pensar las formas de gobierno y de gobernanza de las instituciones, pero también del sistema. Y bueno, hasta ahí dejaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctora Buendía. Para continuar con el tema nacional, tenemos ahora la presentación del doctor Luis Armando González Plasencia con un comentario previo de presentación. Al revisar la trayectoria académica del doctor González Plasencia, es como, de verdad, como si se hubiera preparado para el cargo que hoy cumple, el de secretario general ejecutivo de la NUYES. Él es licenciado en psicología por la UNAM, maestro en leyes, en sociología del derecho y doctor en política criminal. No, lo digo sin ánimo de burla, de verdad está preparado para... él ha sido profesor investigador en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la que fue rector, y también ombudsman de la Ciudad de México entre los años 2009 y 2013. Es presidente de la Academia Mexicana de Criminología y lo fue también del Consejo Honorario de la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Su obra académica gira en torno a temas de derechos humanos principalmente y temas de inclusión, diversidad, etcétera. Como secretario general, como la cabeza de la NUYES, le ha tocado un papel que, visto desde el exterior, pues una opinión personal, ha sido bastante complicado, porque por un lado tiene por vocación y por definición del cargo que cumple, llevar a cabo la defensa de la autonomía universitaria, y la NUYES lo ha hecho cada uno de estos años una defensa fuerte y firme. Y también la defensa del presupuesto para las universidades. El próximo año, en 2016, se cumple una década de presupuestos decrecientes y así ha sido muy complicado llevar a cabo toda esta, digamos, nueva ingeniería del sistema universitario en su conjunto, y me parece que la gestión ha sido particularmente exitosa en las 2 dimensiones. Poderse poner de acuerdo con la autoridad federal al respecto, sin abandonar la causa universitaria que él está representando. Su trabajo cotidiano ha sido en el secretariado conjunto de lo que ya la doctora Buendía mencionaba, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, que es nuestro más reciente instrumento de gobernanza a nivel sistémico. Le doy la palabra al doctor González y perdón por el mal chiste del principio. Gracias, Roberto. No, el primer sorprendido soy yo. Uno sabe cómo empieza estudiando y no sabe a dónde acaba, ¿no? Pero finalmente todo tiene un hilo conductor, y yo creo que solamente para responder un poco a esta inquietud, yo empecé siendo psicólogo, ciertamente, ya no lo soy, ¿no? Eso me llevó al tema de los derechos humanos, que es donde en realidad me he desenvuelto. Mi trabajo académico va por ahí. Y la reforma del 2008, la reforma universitaria del 2008, es una reforma que está particularmente centrada en el tema de la educación como un derecho humano, de la educación superior como un derecho humano. Entonces, digamos que
Algo de casualidad hay, pero algo de causalidad también hay en el nombramiento ahora como secretario general ejecutivo de la NUYES. Bueno, muchas gracias también a Eduardo Robledo por la invitación para estar acá. Y a propósito también del comentario, había anotado aquí ya el primer punto en el que iba yo a decirles que justo como un acto de honestidad académica, sí tengo que decir que yo no soy especialista en temas de gobierno o de gobernanza. Tengo experiencia en eso, que es diferente, ¿no? Pues un poco mi intervención tiene que ver más bien con lo que empíricamente he podido aprender en los sistemas de gobierno, tanto de los organismos de protección y defensa de derechos humanos del país, como ahora de las universidades mexicanas. Bueno, María hizo una extraordinaria introducción que me permite saltarme ya una buena parte de lo que quería yo decir, y que efectivamente nosotros empezamos a funcionar como un sistema, me parece que coincidimos plenamente, a partir de la mitad del siglo pasado, ¿no? Cuando ya hubo suficientes universidades públicas y también algunas privadas. Pero yo haría aquí la acotación y me parece muy interesante plantear cómo es que es a partir justamente de la organización de todas estas universidades en la ANUYES, ¿no? En 1950, que empieza a hablarse de ese sistema. Es decir, el sistema no era un sistema formal, no ha sido un sistema formal sino hasta el 2018. Cuando se crea ya por ley, ¿no? Con la Ley General de Educación Superior, se crea el Sistema Nacional de Educación Superior de nuestro país. En los años 50, pues hay pues una serie de reuniones del rector de la UNAM, los rectores más representativos de las universidades en aquella época, y efectivamente había esta necesidad de asociarse como universidades precisamente para poder afrontar las vicisitudes que se veían en la relación con los gobiernos de entonces, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, digamos, el primer modelo de gobierno entre universidades que aparece en el país es efectivamente un modelo de gobernanza, ¿no? Yo también, por mi formación, he tenido diferentes aproximaciones a estos conceptos, al de gobernanza y al de buen gobierno. De gobernanza, yo más lo he visto a partir de la politóloga Wendy Brown, ¿no? Que hace una crítica muy interesante a la idea de gobernanza, pues a partir de pues, el análisis que ella hace sobre la manera en la que los dispositivos del mercado van, digamos, colonizando al Estado, ¿no? Y van mercantilizando la vida toda, ¿no? La vida de las instituciones, pero también la vida de las personas. Yo creo que parte de las críticas de las que hablaba Rafael hace un rato a estos modelos de gobernanza, tienen que ver con eso, porque efectivamente la idea de gobernanza como gobierno sin gobierno, ¿no? Está muy en la lógica de la economía neoclásica, ¿no? De esta idea de que hay que reducir el gobierno al máximo, de que podemos funcionar como si fuésemos entidades privadas, como islas particulares, ¿no? Que pueden gobernarse a sí mismas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea de buen gobierno aparece curiosamente como el primer derecho humano que defiende el ombudsman sueco, ¿no? Es muy interesante cuando uno observa la historia del ombudsman, ¿no? Como las primeras quejas que se presentan ante el ombudsman sueco tienen que ver precisamente con esta necesidad de garantizarle a las y los ciudadanos que quienes ejercen el gobierno tienen las capacidades para hacerlo. No me voy a meter ahorita en esa discusión, pero es interesante ver cómo, digamos, hay un punto ahí de unión, ¿no? En el que vemos que efectivamente sí hay una exigencia ya desde finales del siglo XIX de que quien ejerza el gobierno posea capacidades suficientes
para desempeñarlo de manera adecuada. Y si no lo hace así, pues entonces es acreedor a una responsabilidad, ¿no? Que es, digamos, el antecedente que puedo ubicar en el siglo XIX de la accountability, de estos modelos de rendición de cuentas y de transparencia también, ¿no? En fin, decía, me parece interesante ver cómo entonces, desde mediados del siglo pasado, se va conformando un modelo de relación entre las universidades. Primero las universidades públicas, ¿no? Poco a poco se fueron incorporando algunas de las universidades particulares más grandes, ¿no? Pero no es sino hasta el año 2018 cuando ya la ley crea el Sistema Nacional de Educación Superior, cuando podemos, digamos, formalmente hablar ya de un sistema. Y cuando el problema del gobierno, de todo ese gran sistema que ya describió muy bien María Buendía, se le plantea, ¿no?, al Estado mexicano como un problema, como un tema de Estado, ¿no? Es interesante, yo soy integrante del Secretariado Técnico Conjunto, somos 2 personas, ¿no? Los que estamos ahí, el secretario de Educación Pública de México y su servidor. Y desde la creación del CONACYS, que es como le conocemos a este gran sistema, en realidad la lógica que ha prevalecido, dista, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva esta de Wendy Brown que yo planteaba, dista bastante de la idea de gobernanza como se ha planteado acá, ¿no? Porque estamos hablando mucho más de un sistema centralizado, de un sistema en el que, si bien las decisiones se comentan, se discuten, se plantean en el seno de ese gran órgano colegiado, difícilmente podríamos decir que son decisiones que emergen, ¿no?, de una gestión autónoma, ¿no?, de un proceso, digamos, en el que cada una de las pues no sé si tú tienes el número, María, de cuántas son las universidades que están en el CONACYS, pero son, para que tengan una idea, son unas mesas inmensas, debe haber como 100 personas ahí que nos sentamos un par de veces al año. Yo iba a decir a discutir los temas de la educación superior. No, en realidad nos sentamos a votar, ¿no? Las decisiones que, bueno, naturalmente se van formando en otros lados y que obedecen en buena medida a la política educativa que se diseña en la Secretaría de Educación Pública, ciertamente, ¿no?, en diálogo, diría, con algunas universidades, pero curiosamente ese modelo dista, ¿no?, de esta idea de gobernanza como un espacio de gobierno sin gobierno, ¿no? Hay una dirección clara ahí en CONACYS. Me parece además que eso lo hace funcionar, honestamente, ¿no? Creo que hay una razón de peso para que este modelo funcione de esta manera, porque de otra manera habría sido muy difícil llegar a un acuerdo que hoy le permite, por ejemplo, a María identificar estos cuatro ejes que efectivamente han constituido el trabajo fundamental de CONACYS, ¿no? Financiamiento, cobertura, calidad y la problemática relación con la educación particular, ¿no? Paralelamente, ANUYES tiene un modelo diferente, ¿no? Ahí a mí me pareció interesante plantear la idea de un modelo al que le denominamos modelo de gobernanza solidaria, ¿no? Y voy a tratar de explicar un poco a qué me refiero con eso. En principio tengo que decir que es curioso que la matrícula, digamos, que representa a las universidades más importantes del país. Por importantes quiero decir aquí, por ejemplo, las universidades estatales, ¿no?, las autónomas, que no son la mayoría, ¿no?, las universidades privadas que tienen una tradición mucho más consolidada, las instituciones del Tecnológico Nacional de México, que es también un monstruo, ¿no?, increíble, las universidades nacionales. La matrícula importante de esas universidades la compartimos con ACES y ANUYES, ¿no? O sea, curiosamente, si hiciéramos una distinción
desde el punto de vista del número de instituciones, CONACYT tiene cerca de 3,000 instituciones que se sientan en la mesa de las asambleas que hacemos, ¿no? ANUYES tiene 244 y vamos creciendo, ¿no? Poco a poco. Pero aproximadamente el 70% de la matrícula del país está en instituciones afiliadas a la ANUYES, ¿no? Lo cual resulta interesante porque son las mismas instituciones prácticamente, ¿no?, que por una parte participan del espacio donde se decide la política pública del país, que es CONACYT, ¿no?, y participan también en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, lo que nos permite, digamos, jugar de una manera diferente, ¿no?, y apreciar también la realidad de esas universidades de una manera distinta. Desde la perspectiva de CONACYT, todas las universidades, digamos, participan como una entre las demás, ¿no? Desde nuestra perspectiva, había sido muy importante considerar las desigualdades que caracterizan a cada una de estas universidades, porque no es lo mismo, ¿no?, considerar a una universidad como la UNAM, pues basta nada más echar un vistazo a las instalaciones que tiene esta gran universidad para darse cuenta de su magnitud y del nombre que tiene, tanto en América como en Europa y en prácticamente todo el mundo, que una universidad tecnológica que tiene apenas, ¿no?, algunas instalaciones ahí precarias en algún lugar remoto del país, ¿no? Naturalmente, eso tiene un peso relevante, ¿no?, porque la política, digamos, no distingue en ese sentido, ¿no?, qué características, qué contexto está afuera de cada una de las instituciones. Por eso en ANUYES lo que planteamos fue esta idea de, sí, un modelo de gobernanza, es decir, un modelo en donde no hay un gobierno central. Yo no soy el jefe de los rectores. Alguien lo decía de ese modo, ¿no? Decía que el secretario general de la ANUYES era como el rector de los demás rectores. Bueno, no lo conseguimos así nosotros. Yo fui rector de una universidad, ahora ejerzo este rol como articulador, más bien, de los esfuerzos de las universidades del país, pero todas ellas, en línea de principio, son consideradas desde el punto de vista, digamos, de su peso como instituciones, como si fuesen iguales, ¿no? No como iguales, sino como si fuesen iguales. Es decir, todas tienen un peso, digamos, a la hora de votar, etcétera, etcétera, pero hay una consideración de las diferencias y de las desigualdades contextuales que hay en cada una de estas instituciones a la hora de pensar en a qué institución tenemos que atender antes que a otras, ¿no? Es decir, sí, me parece a mí que es un tema relevante en un país donde la desigualdad es tal, ¿no?, que tenemos universidades prácticamente en situación de abandono, ¿no?, y otras universidades que juegan en las ligas Premier, ¿no?, de las universidades del mundo. No podemos atender de manera igualitaria a unas y a otras, ¿no? Por otro lado, eso también permite una acción, digamos, como de cadena de transmisión, ¿no?, que busca que sean estas universidades poderosas, las universidades más potentes, las que vayan jalando más a las universidades que se van quedando un poco en el rezago, ¿no? ¿Qué había pasado? Quizás es uno de los efectos que alimenta la crítica al modelo de gobernanza pura, digamos, ¿no? ¿Qué había pasado en otros momentos? Que la situación de precariedad que rodea a muchas universidades de este país no permitía percibir que ese era un factor fundamental a la hora, por ejemplo, de medir
la calidad de las mismas, ¿no? Es decir, parecía que todas las universidades tenían que aspirar al mismo nivel de calidad, al mismo estándar de calidad, como si todas tuviesen un piso común, ¿no? Yo que fui rector de una universidad, digamos, de un estado de media tabla, ¿no? Como se suele decir, que es el estado de Tlaxcala, siempre discutía con mis colegas de las universidades más fuertes, porque les decía, bueno, a mí me cuesta producir un SNI 5 o 10 veces más de lo que le cuesta a la UNAM o lo que le cuesta a la Universidad de Nuevo León o a la UDG, ¿no? Entonces, este modelo de gobernanza solidaria lo que pretende es precisamente eso, ¿no? Poner en la balanza las desigualdades que existen entre las instituciones y, digamos, generar políticas que no prescinden de esos contextos y que al contrario los utilizan precisamente buscando que haya un proceso de igualación, ¿no? Es decir, que haya un mecanismo que le permita a esas universidades que están en situación de mayor desventaja crecer a un ritmo mayor, ¿no? Que aquellas otras que tienen, por supuesto, una historia y una institucionalidad más consolidada. Bueno, igual lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos de lo general a lo particular, el caso de Europa, el caso de México, y vamos a aterrizar por último con la presentación del doctor Hugo Casanova Cardiel, colega de muchos años. Él estudió la licenciatura primero en contaduría, después en administración pública, finalmente el doctorado en filosofía y ciencias de la educación en la Universidad de Barcelona, en donde hizo una tesis que tituló El gobierno de la Universidad Española. Es una investigación que después se publicó aquí en México como libro, ya una versión editada por las prensas del Instituto de Investigaciones sobre la Educación en la universidad. No es un comercial, pero todavía hay ejemplares disponibles si alguno gusta. Es investigador y fue director después del Instituto de Investigaciones al que me he referido. Fue posteriormente coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes en la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Por último, menciono que fue presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. También Angélica ocupó esa posición. En la actualidad, funge como el coordinador de reforma institucional y perspectiva universitaria de la UNAM, de lo que me imagino versará su presentación. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Quisiera, como suele hacerse, reconocer en primer lugar la generosa convocatoria de Eduardo Robledo, director del Programa Universitario de Gobierno. Celebro la compañía de mis colegas en la mesa, en este panel que ha sido por demás interesante. Saludo a José Luis Rodríguez Zapatero, que me da mucho gusto verlo personalmente. Lo habíamos visto en la televisión un montón de veces. Al doctor Chanona, qué gusto de verlo. En fin, y celebro especialmente que haya estudiantes, principalmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como no, nuestra facultad. Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes en esta tarde algunas reflexiones sobre este tema que hoy nos convoca y que de manera muy acertada el doctor Robledo ha puesto en la mesa de debate. Los ámbitos de la gobernanza son múltiples, ustedes pueden darse cuenta, y probablemente el de esta tarde parece un poco extraño cuando se venía hablando de la gobernanza en términos generales. ¿Por qué hablar de gobernanza universitaria? Me parece que hablar de gobernanza implica
hablar de los ámbitos de las decisiones públicas. La gobernanza está estrechamente relacionado con lo que se decide a nivel público. Y por tanto es un asunto de todas y de todos. Y eso es lo que me permito poner de relieve para abrir boca. ¿Por qué hablar de la gobernanza universitaria? Hay gobernanza a nivel nacional, a nivel supranacional, a niveles locales, a nivel sistémico, como aquí se ha visto, al hablar de ANUYES o al hablar del sistema educativo superior, pero también hay una gobernanza institucional. Esa gobernanza institucional es en la que me he centrado yo y es la que he revisado. En el caso español, decía mi colega Roberto Rodríguez, que también fue presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, eh, es un modelo de gobernanza de mucha relevancia. No agotaré las láminas que traigo, pero sí quisiera que nos sirvieran como una suerte de guía para esta apresurada charla que tendrá que ceñirse a los minutos que aquí se han señalado. A mí me parece que es muy necesario señalar gobernanza para qué institución, gobernanza para la universidad. Y la Universidad del siglo XXI es una institución crecientemente compleja y en la creciente necesidad de adaptarse a su entorno, al mundo en que se inserta y al conocimiento que da cabida, ¿no? La universidad del siglo XXI se ve exigida a promover una serie de adecuaciones que demanda el entorno cambiante y que tiene múltiples retos. Por tanto, no podemos hablar de una gobernanza de una vez y para siempre. La gobernanza tiene movimiento y me parece que es relevante ponerlo en la mesa. En términos políticos, el escenario internacional nos muestra que pese a diversas alternancias, a un desarrollo de las democracias, hoy el mundo político nos está quedando a deber. Las alternancias no nos presentan certidumbre alguna. Y el caso de Argentina y de Estados Unidos parece venírsenos encima de una manera brutal. Las universidades de ambos países están en una crisis tremenda. Y a mí me parece que cuando dice el dicho, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, tenemos que preocuparnos de qué es lo que está pasando en el ambiente universitario. En lo económico, podemos ver una gran inestabilidad y un muy discreto crecimiento en el nivel internacional. En lo social, se nos vienen encima también las asimetrías sociales y hay una serie de problemas de tipo estructural que nos vuelven a poner múltiples asimetrías de frente, que nos traen fenómenos como la migración, como el cambio climático, que se vuelven un reto para las sociedades de nuestro tiempo. En México tenemos la paradoja de que siendo la economía 12 del mundo, 12 no es poca cosa, los niveles de pobreza alcanzan al 35% de la población. Y los niveles educativos tampoco corresponden a una nación que ocupa el número 12 en el concierto económico internacional. En lo educativo no podemos tener un diagnóstico simplón, pero sí podemos señalar al menos dos temas: cobertura y calidad. Los sistemas educativos no son suficientes y no son consistentes en términos cualitativos. O sea, tenemos sistemas que son buenos en algunos aspectos, pero que son medianos y pésimos en otros. Es una característica, al menos, de América Latina. No me atrevo a generalizarlo. Por todo ello, las universidades están llamadas a encabezar una renovación en términos de su misión y alcances. Y este es un tema de la gobernanza. ¿Cómo orientamos este cambio? Un trazo conceptual, y son unos balazos que solamente refieren algunos de los temas principales.
La universidad enfrenta un enorme reto en términos de contar con un modelo de gobernanza que sea pertinente en términos académicos, políticos e instrumentales. Es decir, que lo que hacemos en términos sustantivos sea de la mejor manera posible, que tenga un sentido político lógico, racional y que instrumentalmente se desenvuelva de manera adecuada. Un modelo que parta de la experiencia académica, de la pertinencia social, que arribe a niveles adecuados de legitimidad y consenso, fundado en criterios de transparencia y rendición de cuentas, que es un tema que ya se ha tratado hace unos minutos en esta mesa. Diversos autores, Luis Aguilar en el caso mexicano, que me parece que va a estar Luis Aguilar en este coloquio, señalaba en algún punto que la gobernanza es una modalidad que implica una dirección más cooperativa y menos jerárquica. Y esto me parece que para el caso de la educación superior, de la cosa pública en México, tiene mucho sentido. Tenemos una tradición que precisamente se caracteriza por lo contrario, por esquemas poco cooperativos y muy jerarquizados. Entonces, el tema se pone aquí de relieve. Además de las figuras unipersonales y los órganos colegiados, la construcción de las decisiones ha de considerar las aportaciones de otros sectores. Y esto es de una gran relevancia. ¿Cómo se suma la sociedad o cómo se suma la comunidad universitaria, en el caso de las instituciones, a la construcción de las decisiones? Uno de los reclamos en el gobierno de la Universidad Nacional, esta universidad tan grande que señalaba Luis hace unos minutos, esta universidad sigue operando bajo una dosis precaria en términos de la participación de su comunidad. Y esto es algo que no es que lo diga yo aquí de manera irreflexiva, esto lo dice el rector Lomelí en su planteamiento de gestión. Necesitamos ampliar las avenidas de decisiones de la universidad y hacer más participativo lo que aquí ocurre. Afortunadamente, en el ámbito universitario, cuando hablamos de decisiones compartidas o de decisiones colegiadas, no estamos hablando, no estamos partiendo de cero. A diferencia de otras instituciones claramente verticales, en las universidades, la tradición de los claustros académicos, la tradición colegiada, que es una tradición medieval, opera de manera favorable. Sin embargo, hemos hecho todo lo necesario para que le encontremos el camino corto a la construcción unipersonal de decisiones. Y esto es algo que tenemos que reconocer desde mi punto de vista. En España esto se logró, me parece que con la vuelta a la democracia. En el 83, la ley de reforma universitaria redefine el ámbito de decisiones, se reestructura las formas de gobierno, se establecen las modalidades electorales para las autoridades y los órganos colegiados adquieren nuevas y mayores atribuciones. Esto es algo que desde mi punto de vista en México estamos por lograr. El caso de la UNAM, que es una institución creada en 1551, refundada en 1910 y con una ley de 1945, nos ilustra un esquema muy deficitario en términos de la construcción colegiada de decisiones. Y a ese punto le estamos poniendo una especial atención. Hay varios puntos sobre el tema de gobernanza universitaria que ya el doctor Puyol había referido algunas cosas. El tema de autonomía es crucial, el tema del financiamiento también lo es. El tema de hacer las cosas bien faltaba más, o sea, tenemos que ponerlo de relieve. La gobernanza nos tiene que obligar a hacer lo que nos toca de la mejor manera. Compromiso de la universidad para impulsar y mantener un esquema de decisión compartida y reconocer que la gobernanza es un paso adelante en el ejercicio de gobierno, en la construcción de consensos
y en el manejo de los disensos, que es el reconocimiento a las diferencias en la universidad. En la universidad de pronto parecería que todos debemos estar de acuerdo, o en la construcción de las decisiones públicas. Pensamos que cuando no se está de acuerdo estamos en un pantano. Pues no es cierto. La construcción de decisiones implica reconocer que hay unos que estamos de acuerdo y otros que no lo están ni lo estarán. La gobernanza implica manejar esa dualidad tan compleja de consensos y disensos. En la Universidad Nacional les decía yo que tenemos un esquema fundado en 1945, 80 años. Y uno podría decir, qué maravilla. Y en la universidad las maravillas también a veces son las tragedias. 8 décadas también nos marcan un esquema institucional muy diferente al que teníamos en aquellos años. Y por supuesto, hay cosas muy sólidas que vale la pena reconocer, pero hay otras que vale la pena transformar. Y es una de las cosas que quienes estudiamos a la universidad tenemos presentes de manera normal. Esta dualidad entre tradición y cambio, entre las cosas que ahí están y que necesitan seguir estando y las cosas que necesitamos introducir para que las primeras no desaparezcan. De los 70 para acá tenemos una sucesión de rectores muy interesante. No quiere decir que hemos tenido ni una institución en crisis permanente, ni una institución tersa. Hemos tenido una institución compleja que ha estado articulada a lo que ha sucedido en el entorno político. Hay rectores que han logrado concluir con éxito 2 gestiones y hay rectores a los que la comunidad ha pedido que se retiren, que la vida política ha echado de la universidad. No habrá tiempo para meterme a eso, estamos haciendo un trabajo sobre ello, pero quede constancia de que ha habido una multiplicidad de posiciones. En 2023 toma posesión el rector actual de la universidad, el doctor Lomelí, y plantea un plan de desarrollo institucional que se plantea para 4 años. En la Universidad Nacional, los rectores se eligen por 4 años, como antes en España, por 4 años y se pueden redesignar para otros 4 años. Se ha discutido justamente esta posibilidad de que 8 años son demasiados, que 4 son pocos, y está por ahí en el pasillo la idea de que la decisión de 6 es algo razonable. Bueno, el plan de desarrollo institucional tiene 7 temas que son los que pueden ver en la pantalla, de una universidad incluyente y al servicio de la nación, que es reconocer que la universidad no puede marchar al margen de la nación y que si bien reclama una dosis razonable de autonomía, tampoco reclama la autarquía. La universidad se considera en la lógica de lo público y es una universidad que respalda las líneas generales de la vida política nacional. Otro tema es el del impulso a la carrera académica y el siguiente es el de el fortalecimiento de la docencia, de la investigación y de la difusión cultural, que serían el eje de la vida universitaria. Estas 3 dimensiones son las que conforman el corazón, digamos, de la propuesta de transformación universitaria. Hay 2 temas, uno de vinculación y otro de administración, que están muy presentes, y 2 de carácter transversal, que son el de igualdad de género y de sostenibilidad. El tema de igualdad de género saltó hace pocos años en la gestión anterior y implicó el legítimo reclamo de las mujeres para ser consideradas en la misma dimensión que los hombres. Es un tema que no está resuelto del todo, pero que obviamente responde a los tiempos que están corriendo. En el año pasado
a mediados del año pasado, se creó una coordinación de reforma institucional y prospectiva universitaria que tiene como propósito impulsar un proceso de transformación universitaria y de propiciar un esquema de gobernanza institucional moderno y adecuado. La reforma tiene estas tres dimensiones. Tiene una dimensión institucional que incluye temas que implican a la institución en su conjunto, una dimensión de reforma académica que se centra en la docencia, la investigación y la difusión, y decía yo que son el centro de la reforma, y una reforma normativa y de gestión que tiene que ver con esos temas y que está pensada para renovar a la institución. Los rasgos generales están a la vista. Se busca una reforma que sea integral de todos los temas de la vida universitaria. Se busca que sea académica, porque de qué otra manera se puede renovar la universidad si no es a partir de un esquema que esté fundado en el saber. Es inclusiva, siguiendo estas líneas de participación de la gobernanza. Es democratizante, busca fortalecer la participación de toda la comunidad y busca ampliarse a sectores más amplios de la sociedad mexicana. Es plural, reconociendo que la UNAM da cabida a muchas opiniones y a muchas posiciones. Es progresiva, no es un acto que se busca hacer de una vez y para siempre, sino busca implantarse como un proceso permanente. Tiene una dimensión prospectiva, que estamos pensando en definir una universidad para los próximos 30 años. Este esquema que hoy tenemos se definió en los 70s, y la idea del rector actual es poder definir un esquema flexible y cambiante, digamos, adaptativo de cara al futuro. Es institucional porque se funda en las atribuciones y funciones de la normatividad, es transparente y tiene compromiso histórico. La reforma institucional implica el impulso a la gobernanza y el fortalecimiento de la colegialidad. Implica el fortalecimiento de la representatividad y el fortalecimiento de las atribuciones de órganos colegiados y de autoridades unipersonales. Se busca que esta reforma atienda ángulos diversos de la Junta de Gobierno, del Consejo Universitario, de los consejos académicos de área, de los consejos técnicos, a partir de criterios de participación, pluralidad, legitimidad, rendición de cuentas y transparencia. La gobernanza supone una modalidad de conducción que va adelante en términos de participación, complejidad y efectividad, y busca una modalidad de gobierno más cooperativa y menos jerárquica. La idea es fortalecer los esquemas de gobernanza y colegialidad para dar paso a una institución renovada y pertinente para el México del futuro. Bueno, he corrido suficiente, son 15 minutos. Quedo a sus órdenes si hay preguntas. Muchas gracias. Pues muy bien, hemos visto el tema de la nueva gobernanza universitaria, del buen gobierno en las universidades, desde distintos ángulos y escalas. Pero ocurre que ya son las 6:30, es decir, han pasado 2 horas justo entre el inicio y este momento. Por eso nos parece que lo recomendable sería no dar lectura a las preguntas, pero sí entregarlas a quienes van dirigidos para con ello propiciar que sigan pensando en el tema que han deliberado en este seminario. Y con ello lo que haré, antes de que se cumplan exactamente las 2 horas, será la entrega de sus constancias de participación, en primer lugar, del doctor Rafael Puyol.
del doctor Hugo Casanova, la doctora Angélica Buendía y el doctor Luis Armando González. Muchas gracias a quienes asistieron por asistir y muchas gracias a mis colegas por su participación. Muchas gracias. Gracias a todos los ponentes de la mesa y los esperamos mañana en el segundo día de actividades. Tenemos 4 mesas de análisis. Gracias y buenas tardes.